en la carta a los Efesios. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Hoy vamos a estudiar un solo versículo y ahorita vamos a explicarles estos enormes tesoros que esta carta nos ofrece. Como decíamos la semana pasada, la carta a los Efesios es ese banco espiritual que muchos cristianos, al no conocer, al ignorar esas riquezas que todo cristiano tiene, muchas veces vive como un pordiosero espiritual. Pero Dios nos ha dado riquezas y es lo que vamos a ver en esta carta hermosa que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Efesios 1:3, que dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una frase muy corta, pero con grandes doctrinas que vamos a aprender esta mañana. Recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, fue la salutación de los versículos 1 y 2, ¿recuerda? Vimos ahí dos versículos en donde el apóstol Pablo, el remitente, le escribe a los destinatarios, a los efesios o a las iglesias en esa parte de Asia, porque se dice que fue escrita no a esta iglesia en particular, sino a un grupo de iglesias. Ahí aprendimos tres bendiciones dobles que nos llevan a estar agradecidos continuamente con Dios. Número 1, llamado y enviado por Él. Nos recuerda que tenemos que estar agradecidos con Dios. Esto en la frase Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo fue llamado, como tú y yo tuvimos un llamado eficaz. Dejó de ser Saulo por ese llamado, por esa salvación ofrecida por Dios, y fue enviado con un propósito especial, y veíamos que nosotros de la misma manera hemos sido bendecidos con esas dos cosas, con un llamado y con un propósito y una misión que Dios tiene para nosotros. Vimos también que la segunda bendición doble es que fuimos apartados y separados por Él. Eso viene en la frase a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Apartados y separados por Él. Nosotros fuimos apartados, como veíamos, para su uso personal. Fuimos apartados para el uso completa y absolutamente nada más de Dios. Si tú fuiste apartado por Dios, es para su uso, para su servicio. Y también dice, y separado por Él, en la frase fieles, como describe el apóstol Pablo a la iglesia allí en Éfeso. Separados, lo que nos indica que nosotros no solamente fuimos apartados para Dios, sino separados de este mundo, separados de todo lo que nos contamina. Dios nos separó. Y eso es una bendición, el que tú y yo sepamos, recordemos que fuimos separados por Dios y que ya no tenemos que amoldarnos a este mundo, que ya no tenemos que conformarnos a este mundo, porque nuestro reino está en otro lado, que es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Nuestro reino entonces es en el cielo, en una eternidad con el Señor, y eso es lo que tenemos que estar recordando, y obviamente son dos bendiciones. No solamente llamados y enviados, sino también apartados y separados por Él. Y la última bendición doble fue redimido y reconciliado por Él en la frase gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Anuado a estas cuatro bendiciones, ahora vemos que también fuimos redimidos y reconciliados por Él. Una bendición también doble en la frase gracia y paz. El apóstol Pablo saluda usando una palabra hebrea, shalom, y una palabra griega, eirene, que significa paz. Y lo hace, y era una costumbre, como recordamos la semana pasada, que era una costumbre del apóstol Pablo y de todo creyente en ese tiempo, saludarse con esta frase. Porque esto le recordaba a todos los creyentes que solamente por la gracia de Dios habíamos sido, ¿qué? Redimidos, salvados, rescatados por Dios. Lo que nos llevaba, o lo que le llevaba a la persona que escuchaba esta palabra gracia, a recordar que esa gracia inmerecida había sido derramada en él, en ella. Y también dice reconciliados por Él. No puede haber paz, como lo vimos la semana pasada, no puede haber paz si antes no hay gracia.
Tenemos que recordar que nosotros, antes de conocernos, estábamos enemistados con Él. Él estaba enemistado con nosotros, según lo vimos con versículos que nos respaldaban esta gran verdad. Y éramos hijos de ira, como lo vamos a ver en el capítulo 2 de Efesios. Estábamos bajo la ira de Dios, pero Él, Cristo, a través de su sacrificio, nos reconcilió con el Padre. Entonces, estas 6 cosas nos llevaban a estar agradecidos continuamente con Dios, y es que las podíamos estar meditando y recordando. Y ahora, hermanos, en los versículos siguientes, lo que veremos es el plan eterno de la iglesia. Lo que Pablo va a hablar hasta el final del capítulo 3 es el plan perfecto que Él, por su soberanía, nos deja ver cómo fue creando lo que hoy es la iglesia. Esto es importantísimo. Y para hacer esto vamos a echar un vistazo hasta la eternidad pasada para conocer este plan divino de Dios que, como les digo, en su soberanía nos regaló en esta hermosa carta para poderlo ver. La iglesia, entonces, hermanos, para comenzar, esta carta, estos 3 capítulos nos van a enseñar que la iglesia no es una organización, no es una empresa. Y esta epístola en estos 3 capítulos nos va a mostrar la teología de la iglesia, o sea, el conocimiento, la descripción que Dios mismo le da a la iglesia. Una diferencia con Hechos, por ejemplo, que también habla de la iglesia, es que Hechos nos habla de la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Hechos nos relata la historia de la iglesia, pero Efesios es un tratado de Dios mismo presentándonos su plan para la creación y desarrollo de la iglesia desde un principio. Es un hermoso plan que Dios aquí nos va a enseñar. Lo que vamos a ver más adelante en esta carta es que cada vez que nos habla de la iglesia, esta carta en particular y en todo el Nuevo Testamento la denomina como el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento se le daba un título a Israel como la viña del Señor, la novia del Señor, el rebaño del Señor. Y estos títulos fueron también adaptados por Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo también le llama así a su iglesia. Pero algo en particular, y que solo la carta de Efesios tiene, es que es el único lugar donde a la iglesia se le denomina el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo mismo. Y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo, importantísimos como cada miembro de tu cuerpo, por lo cual es vital saber cuál es nuestra posición en la iglesia, si nos consideramos como miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Por eso es importantísimo. Lo que vamos a ver entonces, a partir del versículo 3 hasta el versículo 14 de este capítulo 1, es una doxología. ¿Qué es una doxología? Una doxología, hermano, es una oración de alabanza y exaltación a Dios. Escuche esto, que solo puede ser obra del Espíritu Santo. Una doxología, entonces, es una oración de alabanza y exaltación, donde el apóstol Pablo comienza, como tomando aire, hermano, comienza desde la primera palabra, bendito, y no termina ni para de hablar hasta el versículo 14. En los manuscritos originales sabemos que no hay comas, Reina Valera no lo pone, pero en los manuscritos originales es una oración de principio a fin, en donde las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fueron de principio a fin unas palabras de adoración y exaltación a Dios. Son 202 palabras en total, las que tienen del versículo 3 al versículo 14, y estas palabras, escuchen hermanos, están llenas de contenido teológico, por lo que es importantísimo irnos despacio, para ir revisando lo que más podamos de estas hermosas palabras de amor del apóstol Pablo. Algunos comentaristas dicen que es como una bola de nieve que empieza con una palabra hermosa como bendito y que va creciendo, creciendo, creciendo y que se va desbordando en una exaltación que el apóstol Pablo le inflama su corazón, dicen los comentaristas,
Algunos otros dicen que es como una carrera de caballos que va de principio a fin, le dan diferentes ilustraciones. Pero creo que la más importante es esto, una doxología de adoración y alabanza a Dios que va de menos a más. Que el apóstol Pablo no para de alabar, adorar a Dios por recordarnos ese plan hermoso, hermoso de Dios para la creación de su iglesia. ¿Por qué es importante conocer este plan, hermanos? Por dos razones. Número uno, porque su salvación, nuestra salvación, descansa en el plan soberano de Dios, no en nada que nos pertenezca a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la salvación, para hacernos partícipes de una iglesia, de la iglesia de Cristo, no descansa en una decisión que tú y yo ya hayamos tomado, no descansa en algún mérito que tú y yo tengamos, sino descansa en este plan soberano de Dios que nos va a dar a conocer para que sepamos que es ese plan el que nos incluye para primeramente ser salvos, para haber alcanzado la redención. Y número dos, porque si entendemos este plan, nuestra vida práctica, nuestra vida cristiana práctica, se va a ver reflejada en verdaderamente, no solo de palabra, sino en hecho y en verdad, en una vida cristiana victoriosa. En una vida de un cristiano que utiliza esa posición que sabe que tiene en la iglesia y los recursos a los cuales es partícipe para usarlos. Y entonces su vida cristiana se ve reflejada en una vida cristiana victoriosa, donde le podemos mostrar a la gente que somos ricos. Este es un plan perfecto entonces, seguro, en el cual no hay nada que cambiar o modificar. De ahí la importancia, hermanos, de conocer este plan y pedirle a Dios nos ayude a aceptarlo como está aquí en estas palabras, en estos versículos. Esto quiere decir entonces que cualquier persona, escuche esto, que responde al mensaje de salvación, no es sorpresa para Dios. Ya que en esto que vamos a ver, no nos deja ver a un Dios teniendo que rogar cada domingo o cada vez que hay un estudio bíblico. No vemos a Dios rogar a los hombres para que acepten su mensaje de salvación. No vemos así a Dios. Incluso no nos muestra a un Dios nervioso, frotándose las manos cada vez que está siendo predicada su palabra, impaciente porque una persona responda al llamado del evangelio, muy preocupado por ver si alguien lo acepta o rechaza. Sino que veremos que Dios ya había establecido un plan que solo se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo, conforme a su bendita voluntad. Así que en los versículos 1 al 14 del capítulo 1 veremos este plan maravilloso en tres tiempos. Número 1, en el tiempo pasado, en los versículos de 3 al 6, vamos a ver que Dios habla de bendiciones que ya recibimos los hijos de Dios. Todos los verbos que usted va a ver en estos tres versículos están en pasado, ya los tenemos, ya fueron dados por Dios. En el presente también, en los versículos 6 al 11, cómo nos está bendiciendo Dios actualmente, cómo nos bendice con toda clase de bendición espiritual. Y en los versículos del 12 al 14 vamos a ver las bendiciones futuras que nos esperan, que todavía no están completas, pero que son para nosotros y han sido prometidas por Dios. Entonces es un plan hermoso. Vamos a ver con qué ya fuimos bendecidos, con qué estamos siendo bendecidos y con qué vamos a ser bendecidos. Y de la misma manera vamos a ver en estas tres divisiones que en la parte del pasado se habla más del Padre, de Dios Padre, como el Creador que nos ha dado estas bendiciones. En las partes del presente a Jesucristo y en la parte futura al Espíritu Santo. Vamos a ver a las tres personas en estos versículos del 3 al 14, ahí en ese plan. Y va a ser importante verlo. Viendo todo esto, hermano, viendo lo importante que es conocer cuál es el plan de Dios de la creación y de por qué está usted en ese plan en su iglesia,
¿Le gustaría conocer ese plan? Nada más una persona para que nos vayamos allá afuera. Bueno, por todo este contexto, para conocer este plan, hoy vamos a ver 4 características de la bendición de Dios que te ayudarán a ver las riquezas que tienes en Él. 4 características de la bendición de Dios que te ayudarán a ver las riquezas que tienes en Él. Lo primero que vamos a estudiar entonces es la bendición de Dios en el versículo 3. Vamos a aprender la fuente de la bendición. ¿Quién es? ¿Cuál es la fuente de la bendición que te ayuda a ver tus riquezas que tienes en Cristo Jesús? Número 2, el recipiente de la bendición te ayuda a ver tus riquezas en Él. Número 3, las características de la bendición te ayudan a ver tus riquezas en Él. Y número 4, el agente de la bendición te ayuda a ver tus riquezas en Él. Aquí el propósito entonces es ver la gran riqueza, hermanos, que tenemos al haber sido llamados para salvación y para ser parte de su iglesia. Número 1, entonces, vamos a ver cuál es la fuente de la bendición que te ayuda a ver tus riquezas en Él. Estos 4 puntos, todos están enseñados por la palabra de Dios en un solo versículo. La fuente de la bendición, entonces, viene en la primera frase del versículo 3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre. El versículo 3 comienza con una frase de alabanza, con una palabra de alabanza y adoración que solo, escuchen esto, hermanos, solo le pertenece a Dios. Bendito se deriva de la palabra griega eulogia, que significa alabar o elogiar. O sea, si sabes que conoces a alguien que se llama eulogio, es alguien bendito. Literalmente significa hablar bien de alguien. Pablo comienza esta doxología o alabanza y adoración con la primer palabra que el Espíritu Santo puso en su corazón. Él sabía de quién iba a hablar a continuación y por lo mismo sabía que de quien estaba a punto de empezar a hablar, merecía por completo todo el honor y la alabanza, como lo dice Apocalipsis 5, versículo 13. Y a todo lo creado, dice, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Él es entonces el único que recibe el elogio, la alabanza y la adoración. Lo que primeramente Pablo les está diciendo con esta simple palabra a los efesios es que Dios es bendito porque los bendijo. Les está queriendo decir, Dios es bendito porque si ustedes le aman es porque Él los amó primero. Esta es entonces una expresión del apóstol Pablo que viene del corazón mismo de Dios. Dios es el único que merece la alabanza porque es de Él el plan de salvación que a continuación va a detallar. Y Él es el único que la merece porque es de Él ese plan perfecto para la creación de la iglesia, al cual todo creyente pertenece. Él es el origen. Él fue el que nos puso en ese lugar hermoso. De Él recibimos la bendición, no solamente de ser creyentes, sino de pertenecer a su iglesia. El contraste de esto es lo que el hombre natural hace. Ahí en Romanos 1, 18 al 21. Es un versículo que hemos leído constantemente, pero vamos a recordar para que veamos qué es lo que hace el hombre natural. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo, fíjese, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y versículo 21, pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, a través de lo que estas personas ven en la creación misma, no le glorificaron como a Dios. No le alabaron, no le exaltaron, ni le dieron gracias, añade Romanos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que podemos ver entonces es esta batalla del hombre por arrebatarle la gloria y la alabanza a Dios. Dios está deseoso, no necesitado, deseoso de ser reconocido, alabado, y dice que Él no comparte su gloria con nadie. Pero el ser humano también está ávido de ser reconocido y alabado en lo más profundo de su ser. Es la naturaleza del hombre caída, por lo que o busca la gloria para sí mismo, escuche, el hombre o busca la gloria para sí mismo, o se la atribuye al mismo hombre antes que a Dios, que es el único que se la merece. Porque Él es la fuente de toda bendición. El aire que respiras, el sol de cada día, todo lo que podemos recibir en este mundo viene de Dios. Él es la fuente de cualquier cosa. Santiago 1:17 lo reafirma. Y Dios nos recuerda esto a través de Santiago, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no te da lo que te da, no me da lo que me da, de acuerdo a cómo nos comportemos, ¿no es cierto? Él es fiel siempre, y Él hace salir su sol sobre buenos y malos. De hecho, muchas veces nosotros como creyentes nos desconcertamos porque a veces a la gente que le rechaza, a la gente que tiene maldad en su corazón, así abierta y rechazo contra Dios, a veces hasta le va mejor que a uno, ¿no? Pero ese es Dios. Ese es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Usa momentos, lugares, eso es cierto, personas, circunstancias, pero el origen de toda bendición es Dios y no el hombre. Y escuchen esto, hermanos, aún en los momentos malos y difíciles, los que son verdaderamente escogidos, saben que lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, lo puede ver en la pantalla, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una pregunta, hermano, ¿esta promesa es para todos? Que todas las cosas ayuden a bien. Dice Romanos que no, que solo es a los que aman a Dios y para los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Y escuche esto, hermano, Dios bendice porque Él es bueno siempre, en las buenas y en las malas, por lo tanto digno de alabanza. Esto quiere decir que hay un error, y la primera aplicación es tener un error equivocado de Dios al pensar como cristianos y con frases que hemos escuchado todos. Este día como no me ha bendecido Dios. Esta semana fue difícil, no vi la bendición de Dios en mi vida. Dios es bueno siempre. Y esta mañana Dios quiere recordártelo. Dios no deja de ser bueno porque tú esta semana hayas tenido pruebas, dificultades, porque hayas caído en pecado. Él no deja de ser bueno, hermanos. Él es bueno siempre. Por eso esta primera frase nos tiene que recordar, o esta mañana Dios quiere recordarte, que Él es el que se merece. Tú y yo tenemos que reconocer que Dios se merece esa alabanza solamente para Él. La gran pregunta es,
¿Lo haces en hecho y en verdad o solo de labios para afuera? Esta mañana tal vez tengas que reconocer que muchas veces, escucha esto, hermano, por tu naturaleza pecaminosa, quieres la honra y la alabanza por los logros y méritos que has tenido esta semana, en estos meses. Tú y yo tenemos esa tendencia. Tu cuerpo, nuestra alma, está deseosa de obtener ese reconocimiento. ¿A quién no le agrada, hermanos? ¿A quién no le agrada el que puedan reconocer ciertas habilidades? Que puedan reconocer el esfuerzo y el trabajo. ¿A quién no nos agrada? Nuestra naturaleza pecaminosa es así. Pero tú, como verdadero creyente, tienes que recordar estas palabras. Bendito, solamente bendito es Él. Porque toda dádiva y todo don perfecto provienen de Él. Son de Él. Hermano, hermana, y tal vez esta mañana tengas que reconocer que es fácil atribuirle alabanza y honor al hombre antes que a Dios. Como decía hace un rato, tal vez piensas que estás bien porque ya no buscas ese reconocimiento para ti, pero la siguiente tendencia, el siguiente engaño es buscar alabar a los hombres, buscar reconocer más a los hombres que a Dios. Pero no fue el hombre el que te salvó. El que te salvó fue Cristo Jesús, fue Dios mismo. Por Él estás en una iglesia, y no en cualquier iglesia, estás en su iglesia. Con todo esto, hermano, no quiero que me malentienda. No estoy diciendo que entonces voy a ser malagradecido con los conductos y medios que Dios utilizó, y que voy a tener solo una relación con Dios y me voy a aislar de las personas. No estoy diciendo esto. A lo que me refiero es a esa tendencia, que escuche esto, todos tenemos, de ir tras los ídolos, ya seas tú mismo u otra cosa creada. Esa tendencia de atribuirte fácilmente los logros, metas, premios, ganancias, etc. Tal vez esta mañana tú, que has crecido en el cristianismo, digas: yo en todo reconozco a Dios. Y tal vez sea cierto, pero solo de palabras. Tal vez no completamente. ¿Te gustaría darte cuenta de esto con unas simples preguntas? Si es al 100% que tú le das la alabanza completamente a Dios. Pregunta número 1. ¿Bendices a Dios con una vida sin pecado? ¿Bendices a Dios en tu hogar siempre? ¿Honras, alabas a Dios en y con tu manera de trabajar? ¿Bendices a Dios en la iglesia, sirviéndole, congregándote, ofrendándole? ¿Al 100% lo haces? ¿O todas estas cosas las haces a tu manera, glorificándote a ti mismo? En cualquiera de estas áreas en donde fallamos, hermanos, y las hagamos a nuestra manera, te estás glorificando a ti. Tú estás decidiendo qué clase de cristianismo quieres llevar, qué clase de congregante quieres ser, qué clase de padre quieres ser, y eso es glorificarte a ti. Y esta mañana el Señor te dice: arrepiéntete. Arrepiéntete y glorifica, alaba, elogia verdaderamente al único Dios verdadero. Haz las cosas como Él te las pide en su palabra. Creo, hermano, que como Pablo, esta simple palabra estaría continuamente en nuestros labios y en nuestro corazón si pudiéramos constantemente ver y recordar que somos bendecidos. Que somos bendecidos grandemente con toda bendición espiritual, comenzando con nuestra enorme salvación y con formar parte de su cuerpo, de su familia y de ser llamados sus hijos. Cuando tú y yo, hermano, meditamos en qué significa nuestra salvación, qué posición tenemos ahora, qué privilegios, qué nos espera, qué recursos tenemos en Él, vamos a ver lo rico que somos en Cristo Jesús. Mientras lo veamos a la manera de este mundo, a la manera en que aprendimos, podríamos continuamente caer en ser miserables espirituales. Número 2. El recipiente de la bendición te ayuda a ver tus riquezas en Él. Y esto lo vemos en una simple frase que dice:
que nos bendijo. Somos nosotros los creyentes, los escogidos en su plan soberano. Esta bendición está en tiempo pasado, lo que indica que ya fue ¿qué? Hecha. Él nos bendijo. Y más adelante vamos a ver cómo nos bendijo para introducirnos a esa salvación eterna y a su iglesia. Pero Él ya lo hizo. Y esta primera frase nos está indicando que ya lo hizo, que ya nos bendijo. ¿Y a quién? A nosotros. Es un pronombre personal de tercera persona, nosotros, donde tú y yo estamos incluidos. Pablo ahora pasa a describir a los recipientes de la bendición. Y estos son todos sus escogidos, sus amados, donde no solamente se añade a él mismo, sino a los remitentes de la carta, a los cuales ya describió como santos y fieles en su saludo. ¿Recuerdan? Las promesas y las bendiciones fueron a los que son de la fe. Esto solamente a los que son de la fe, pero también todos ellos sin excepción son hijos de Abraham. Todos los que creímos pasamos a ser hijos de Abraham porque Abraham es el padre de la fe, ¿recuerda? En el Antiguo Testamento hay una frase que nos debe de indicar que ahora pasamos a ser parte de los que creyeron, porque dice que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Recuerda que esa promesa la recibió Abraham? Todas las generaciones venideras de su simiente serían benditas, puesto que se predijo que sería por la fe que Dios justificaría a los gentiles. Esa misma fe que nosotros depositamos en Cristo, como lo dice Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No en Abraham, no por Abraham, sino juntamente con él. La bendición que él recibió en el pasado y la promesa que Dios le dio a él, gracias a ese enviado que fue el apóstol Pablo para predicar a los gentiles cuando solo había escogido a su pueblo, porque su pueblo lo rechazó, nosotros venimos a ser parte de esos escogidos, hermano. En ese plan perfecto Dios sabía que su pueblo lo iba a rechazar, sabía que su pueblo no lo iba a aceptar como Dios y como Rey, pero todo estaba en un plan perfectamente trazado, para que tú y yo estuviésemos añadidos. Tú y yo estuviésemos añadidos. Si tú y yo recibiéramos la promesa de ser bendecidos, de estar recibiendo ya bendiciones desde la concepción del nuevo nacimiento, y a partir de eso recibir toda clase de bendición espiritual como lo vamos a ver ahorita. Pero solamente es un grupo, nosotros. Y yo sé que con esta palabra, hermanos, yo sé que el Espíritu Santo es el que te empieza y te ayuda a entender los grandes privilegios que tienes cuando escuchas nos redimió, nos separó, nos apartó. Solo el Espíritu Santo te podría ayudar, ese Espíritu Santo que mora en ti, te podría ayudar a ir entendiendo y a que tu corazón empiece a llenarse de gozo porque lo empiezas a entender. La gran pregunta es, si hay ausencia de gozo, es porque no estás entendiendo. Y si no estás entendiendo, número uno, estás lleno de pecado y necesitas confesarlo delante de Dios. O número dos, y lo más terrible, el Espíritu Santo no mora en ti. Y si el Espíritu Santo no mora en ti, tú no eres de este grupo. Tú no entiendes estas grandes palabras. Romanos 8:32 nos da otro versículo enorme que nos llevaría a estar agradecidos con Él, a ver cuán ricos somos. Vea lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿quiénes? Nosotros. Haga suya esa palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, diga por mí, lo entregó por mí.
¿Cómo cambia, hermanos, cuando yo puedo meditar en que Él no escatimó a su propio Hijo y todo lo que tuvo que pasar su Hijo y lo hizo por amor a mí? Yo fui uno de esos escogidos y tendría que estar continuamente agradecido con Él por eso. Continuamente. Mi vida tendría que girar en un torno a vivir como un digno hijo de Dios, rico y no pobre, porque Él entregó a su Hijo. Lo que le costó el que tú fueras salvo, lo que le costó que yo fuera parte de su iglesia, que juntos estemos escuchando su palabra, fue la sangre de su precioso Hijo. Fue a precio de sangre. ¿Sí lo entiendes, hermano? Hermana, ¿lo entiendes? ¿Entiendes lo que costó? Y termina con una pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si dio a su propio Hijo, ¿crees que no nos pueda dar todas las cosas conforme a su preciosa voluntad? Claro que lo puede hacer, claro que ya nos las dio, son nuestras, tenemos privilegios. Pero hermano, tenemos que reconocer que o estas palabras se nos olvidan continuamente y hay que regresar a la palabra, o simple y sencillamente no las entiendes. Hoy en día, como una aplicación personal, la salvación ha sido muy menospreciada. El cristiano ya no medita en este gran regalo y sus efectos en él mismo. Y por ende no agradece y mucho menos valora ni ve la posición que ahora tiene como hijo. Cuando el cristiano entonces, hermano, cuando tú empiezas a meditar más en las enormes, graves y difíciles circunstancias que te rodean, cuando tú luchas y quieres hacer las cosas a tu manera, quitas tu mirada de Cristo Jesús y de tu posición como cristiano, de tu posición como hijo, y entonces tu forma de pensar, hablar y actuar te hacen ver como una persona espiritualmente miserable, en donde muchas veces tu posición le da lástima a los incrédulos. Pobrecito cristiano. Tú eres ese recipiente, hermano. Recuerda, esta mañana Dios te lo quiere decir. Tú eres ese recipiente donde Dios pone sus bendiciones, donde ya puso sus bendiciones. Y esta mañana debes recordar que el motivo de ser ese recipiente es su amor por ti. Porque de tal manera Dios te amó que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue ese amor el que nos hace ser hoy recipientes. ¿Qué tipo de recipiente eres, hermano? Tal vez eres ese recipiente donde Dios quiere recordarte todas las bendiciones y tú te quitas y te quitas y te quitas, porque lo quieres hacer a tu manera. Y Dios, te quiero bendecir, aquí está, quiero recordarte, mi palabra dice esto, yo te prometí esto, y tú quitándote como recipiente, tú quitándote como, no, esa es mi manera, no, yo lo voy a hacer como yo quiera. Tú eres ese recipiente, hermano. Quédate quieto. Cree en Cristo Jesús y en su palabra que dice que ya te bendijo con toda bendición espiritual. Número 3, entonces, las características de la bendición te ayudan a ver tus riquezas en Él. ¿Qué características tienen estas bendiciones? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver que tal vez tenemos un concepto equivocado de las bendiciones espirituales de Dios y por eso no las aprovechamos, no las usamos, ¿no? Dice la frase que sigue ahí en el mismo versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con algunas bendiciones, dice, solo en algunas áreas, dice con toda, del griego paz, todo, completo, absoluto. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Si Dios ya nos ha bendecido y lo hizo con toda bendición espiritual, tenemos que entender qué significa entonces toda bendición espiritual. Espiritual viene del griego neumáticos, que se usa en el Nuevo Testamento en relación, escuche esto, al Espíritu Santo, su obra. O sea, Él es el origen de todas estas bendiciones. El Espíritu Santo es el origen. Lo que esta frase quiere decir entonces es que Dios ya nos bendijo con el Espíritu Santo.
Eso es lo que podríamos traducirlo. Dios ya te bendijo, José Luis, con el Espíritu Santo que mora en ti. Ah, no, pues sí, el Espíritu Santo está bien, pero quiero cosas. Nuestra carne, ¿verdad? Él nos dio su Espíritu que está y mora en nosotros, y por consiguiente, hermano, escuche esto, todo lo que necesitamos está ya en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y con Él toda bendición espiritual que necesitamos. Todos los frutos del Espíritu Santo son nuestros, están a nuestro alcance y solo hay que tomarlos porque Él ya nos los dio. Colosenses 2, versículos del 9 al 10, escuche lo que dice. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, ahí nos está diciendo que Cristo, que Jesús es Dios. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él. Pero escuche lo que dice el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él. Otra vez esa famosa palabra o frase, ¿se da cuenta? En Él. Eso lo vamos a ir entendiendo, en Él. Y al final lo vamos a ver más. El error más grande en los hijos de Dios es que se pueden pasar el resto de su vida pidiendo lo que ya tienen. Repito, el error más grande de los hijos de Dios es que se pueden pasar el resto de su vida pidiendo lo que ya tienen. Pedimos amor, pero vean lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, no sé ustedes, yo sí lo hice mucho tiempo. Señor, en mis oraciones, dame amor para con esta persona. Dame amor, si ya te lo dio. Pedimos amor y la palabra dice que ya nos los dio. Pedimos paz y fíjese lo que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pedimos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Se las doy, ya es de ustedes. Señor, dame paz. ¿No hemos orado incorrectamente así, pidiendo paz? Ya nos las dejó. Ya está en nosotros. O solamente que Jesús haya sido mentiroso con estas palabras. ¿Quién le podría decir, no, no es cierto, a mí no me la dejaste? Por el Espíritu Santo que os fue dado. ¿Se dan cuenta? Esa es toda bendición espiritual. Pedimos gozo y fíjese lo que dice Juan 15:11. Estas cosas os he hablado. La Biblia, la palabra de Dios, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo, sea terminado. Pedimos cosas entonces que ya nos fueron dadas y son, escuche esto, hermano, frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. Otro ejemplo que ilustra muy bien estas bendiciones espirituales es Jacob en Génesis 32, cuando lucha con un varón allá en Peniel. Y el versículo nos relata lo siguiente, en el versículo 25. Creo que ese tienen hasta el 26, pero se me olvidó pegar ahí el 25. Es a partir del 25, lo demás ya lo empieza a leer en la pantalla. Fíjese lo que dice. Y cuando el varón vio que no podía con él, con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y ahora sí, versículo 26 dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió,
no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo que no te dejaré si no me bendices? Hermano, Jacob llevaba consigo no una, llevaba 2 mujeres. Tenía vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. O sea, aparentemente llevaba mucha bendición material. Pero aún así él pidió, ¿qué pidió? Ser bendecido. ¿Qué clase de bendición espiritual estaba pidiendo entonces? La espiritual. La paz que él todavía no había experimentado ni había recibido. Él sí estaba en la posición de buscar esa reconciliación con Dios, ya que era un impostor, tramposo, usurpador. El gozo verdadero de reconciliarse con su hermano Esaú y que hallara gracia delante de él después de lo que había pasado. Por eso es que Dios le dijo que había vencido no a él ni a los hombres, sino a sí mismo, porque jamás fue él mismo. La victoria que tenía Jacob era contra él mismo, porque él era un tramposo, un usurpador. Y al primero que venció fue a él mismo. Hermano, la aplicación práctica de esta ilustración es que tú ya no tienes que estar pidiendo lo que ya tienes. Pero como dice Santiago, pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites, ¿te das cuenta? Porque nuestra tendencia es estar esperando la bendición que se ve, la que anhela mi corazón, mi carne, y le he pedido a Dios muchas veces y no llega. La que me hace muchas veces pensar que no soy escuchado y por consiguiente no utilizo los recursos que me han sido dados. Porque pido los deleites de este mundo, pido lo que para mi carne es valioso, bienes materiales, poder, salud, y son importantes. Pero no son más importantes que toda la bendición espiritual con la que tú ya has sido bendecido. Santiago 1:5 nos dice que sí debemos pedir. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría sí necesitamos. Sabiduría para ver estas riquezas espirituales en su palabra, para discernir su palabra, para discernir cuán ricos somos y entonces poder aprovechar esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús como hijos suyos. Para saber que si pido amor, ya estoy haciendo mal en pedirlo, que ya lo tengo. Que necesito entonces ser lleno de su Espíritu Santo. La palabra de Dios necesita abundar en mí. Cuando yo siento que me hace falta amor para con mi prójimo, yo primero que tengo que empezar con sabiduría a discernir es saber que yo estoy alejado de la palabra, que estoy alejado de una relación personal con Dios, que por eso no puedo amar en mis fuerzas a las personas. Pero cuando voy a su palabra, cuando voy en oración a humillarme, cuando tengo comunión con Él, cuando obedezco a su palabra que dice que qué fácil es amar a nuestros amigos, pero qué difícil amar a nuestros enemigos, y nos manda a amar a nuestros enemigos, entonces el poder de Dios, el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo empieza a hacer influencia en mí. Y el único medio no es que te sientas como Superman o con ánimo, hermano. Es su palabra abundando en ti para que lo uses como el recurso que utilizó Jesús cuando fue tentado en el desierto. Él utilizó su palabra. Él no tuvo que decir, yo ya amanecí espiritual, con ánimo, y el otro día, no amanecí tan espiritual. Hermano, las bendiciones ya están dadas. Eres tú y soy yo los que no nos hemos acercado a Dios confiadamente, a la fuente de bendición. Y tristemente todos, empezando por mí, hermano, lo hacemos en nuestras fuerzas. Tenemos nuestros planes cuando abrimos nuestros ojos, tenemos nuestras ideas y vamos tras ellos. Y la fuente de la bendición se queda ahí esperando a que acudamos a ella. Y esta mañana Dios lo quiere recordar, hermano. Dios te lo quiere recordar. Proverbios 2:6 reafirma esta gran verdad. Dice, porque Jehová da la sabiduría
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, de su boca, de su palabra. Ahí está la sabiduría. Con esta sabiduría en nosotros para utilizar los recursos que nos han sido dados por Dios en Cristo Jesús. Con esta sabiduría podemos usarlos. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 1:3. Fíjese lo que dice, hermano. Esto es impresionante este versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Otra vez pasado, ya nos fueron, ¿qué? Dadas. Mediante el conocimiento. Es importante entonces seguir conociendo a Dios, y el medio que dejó fue su palabra. Para conocer a Dios, para conocer estas riquezas, para ver todas las cosas que nos pertenecen conforme a la vida y la piedad, tendríamos que conocerlo a Él. Y para conocerlo, como dice Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Es la palabra. Y es de lo que tal vez estás más alejado. Es que no, tú no sabes ni mis afanes, tantas ocupaciones, se viene el fin de año, tantos planes. La palabra. Aquí están los tesoros. Este es el banco espiritual que Dios tiene para ti. Pero honestamente, hermanos, ¿cuántos de nosotros esta mañana ahí sentados, aquí parados, podemos reconocer que no vamos a ese banco espiritual de grandes riquezas? Se nos olvida que el Espíritu Santo mora en nosotros. Los lugares celestiales, dice que si pensamos en el cielo como los lugares celestiales, no estamos muy equivocados. Uranos, el cielo, los lugares celestiales. Pero aquí se refiere a todo el dominio de Dios más allá del cielo. Algo que está bajo su dominio y la mente humana no alcanza a comprender tal extensión, ni mucho menos imaginársela. No solamente es el cielo, sino más allá del cielo. Y eso no lo podemos entender tú y yo, pero es infinito. En todo eso infinito domina a Dios. Sí, ese Dios poderoso que tú y yo tenemos. Sí es importante, es muy importante, es que al haber recibido bendición, todos somos partícipes y coherederos con Cristo de esos lugares celestiales. Y esto nos recuerda que andamos físicamente en este mundo, pero espiritualmente, corporalmente estamos en este mundo, hermano, pero escuche esto, espiritualmente andamos en esos lugares celestiales. Y esto es andar en la fe de saber que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. O más aún lo que Pablo dice en 2 de Corintios 4, versículos 8 al 9. Un cristiano que sabe que está en este mundo, pero que no pertenece a este mundo, dice las siguientes palabras: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Un cristiano verdadero que sabe que su lugar está en un reino, en el cielo. ¿Qué es lo que le espera? Dice, sí, aquí estoy viviendo aflicción temporal, pero esto no me va a ganar porque yo tengo un lugar en el cielo. Sí, el cuerpo está abatido, fatigado, perseguido, tal vez derribado. Y eres un verdadero hijo de Dios. Si eres un verdadero hijo de Dios, recuerda que esto es en el cuerpo, pero tienes la capacidad ya dada por Dios, empezando por el arrepentimiento, para salir de donde la carne y tus ojos puestos en ella te han metido. Tal vez esta mañana, hermano, hermana, tú tengas que reconocer que tus ojos han estado puestos en las riquezas de este mundo. Ay, perdón, tú no tienes la cruz. Que tus ojos han estado centrados en las riquezas de este mundo, en lo que este mundo ofrece. Lo que dice Juan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Tal vez ahí han estado centradas nuestros ojos y hemos obtenido el resultado de lo que hemos buscado, ¿no es cierto? Desgaste, pensar si este es el camino correcto, una vida cristiana inconstante, incongruente muchas veces. Nuestra fe no refleja lo que somos como hijos de Dios. Nos decimos hijos de Dios y parecemos hijos de un Dios pordiosero, hermano, ¿no es cierto?
con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar. Yo no concibo a un hijo de Dios, digo, sí lo hace, ¿no? Porque lo sé, pero sé que cuando escucha estas palabras, un hijo de Dios que aún dice groserías, las deja de decir. Sé que un hijo de Dios que defrauda, deja de defraudar, porque quiere honrar a su Padre, como lo hizo Jesucristo. Pero necesitamos recordar, necesitamos meditar, necesitamos repetir esta gran verdad, que las bendiciones espirituales ya nos han sido dadas por el Espíritu que mora en nosotros. Si tú no has podido, hermano, hermana, apropiarte de esas bendiciones espirituales, es por dos razones. Número uno, eres un verdadero creyente, una verdadera cristiana, pero tal vez lo desconocías. Tal vez te lo dijeron cuando recibiste al Señor, usabas de todo eso y nuestra vida cristiana era diferente y algo se la llevó, ¿no es cierto? Pero hoy el Señor te lo está recordando para que recuerdes ese tipo de cristianismo que te hacía ir a hablarles a todos de Cristo, que a veces sin hablarles compartías a otros por tu forma de actuar, pensar, decidir. O número dos, y lo más triste, tú no tienes al Espíritu Santo en tu interior. Y si no lo tienes, no eres un hijo, no eres una hija de Dios, y tu destino es el infierno. Si a alguien Dios le está diciendo esta mañana eso, no yo, porque yo no manipulo emociones, hermanos. Yo solo digo lo que la palabra de Dios dice. También te digo lo que la palabra de Dios dice: arrepiéntete. Y en fe y en arrepentimiento acércate a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Arrepiéntete de reconocer que eres pecador. Reconoce tu naturaleza pecaminosa, reconoce que has rechazado a Dios, reconoce que eres esclavo del pecado, que el pecado te domina como un esclavo. Pero cree en Cristo Jesús y que su sacrificio en la cruz te limpia de todo pecado. Y ese sacrificio te hace hijo. Y estos son los únicos dos ingredientes para que tú participes de este gran plan de Dios. Lo has escuchado. Y ahora ya eres responsable de irte sin Él. Ya eres responsable, hermano. Ya podrás llegar al cielo y no decirle a Dios: es que tú no me escogiste, no. Tan te escogí que escuchaste y tú decidiste irse ese domingo, o muchos otros igual. Vamos a ver por último el agente de la bendición que te ayuda a ver tus riquezas en Él. Entonces, hermanos, haciendo un resumen, somos ricos en Él porque Él es la fuente de la bendición, no somos nosotros. Si fuéramos nosotros, variaría, y cada vez que nos salimos de esa gran verdad y pensamos que somos nosotros, nos frustramos, nos equivocamos, nos damos cuenta que somos falibles. Pero cuando continuamente vemos quién es la fuente de la bendición, la reconocemos y eso nos lleva a alabarlo, somos conscientes de cuán ricos somos en Él. Número dos, el recipiente de la bendición. ¿Cómo quiero ser ese recipiente de la bendición de Dios? Un recipiente digno, un vaso digno para que Él deposite sus bendiciones ahí. No porque las deposite, no porque estén, sino para que yo las pueda ver, ¿me entiendes? Para que yo sepa que ahí están llenas ya ese recipiente. Pues yo soy. Él me escogió, Él me amó. Y yo valoro tanto eso que yo quiero buscar esos grandes tesoros en su palabra. Y número 3, vimos que toda bendición espiritual es porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Porque ya está en nosotros. Ya no tendríamos que pedir muchas de las cosas que pedimos porque ya nos fueron dadas, como vimos los ejemplos que acabamos de leer. La última frase de nuestro versículo es en Cristo. Esta famosa frase otra vez que aparece continuamente en la Escritura. La frase en Cristo, como ya habíamos mencionado, denota nuestra unidad con Cristo. No fuimos bendecidos por méritos independientes o personales, sino que gracias a esta unidad que Él provocó, a esta unidad indisoluble, es que somos bendecidos. Y esto ocurrió en el momento de nuestra salvación. Nos hicimos uno con Él. Y esta unidad es la que hace que yo tenga la capacidad de tomar lo que ya
me dio. Recuerde que Jesús dijo, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y esto no quiere decir que entonces salimos y entramos de esta unidad. Como le dije, esta unidad es indivisible. Esta va a ser para siempre si Dios te escogió. Como nos separamos de Él es mentalmente, porque empezamos a creer lo que este mundo nos ofrece. Empezamos a creer más en nosotros. Nosotros somos los que emocional y espiritualmente nos apartamos de Dios. Pero la unidad sigue ahí. Él es fiel. Y si te dio esta unidad por su gracia, ahí va a seguir. Pero emocionalmente tú y yo sí nos separamos. Tú y yo decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Romanos 8, 16 y 17 confirma esto que te digo. Fíjense lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta de qué gran verdad? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahorita le digo cómo lo hace. Y el 17 dice, y si hijos, aquí vienen las riquezas, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos. Lo que es de Él es tuyo. ¿Cómo? ¿Todo? Él es dueño de todo, es tuyo. ¿En serio? Lo que es de las riquezas de Slim, las riquezas de los hombres más poderosos. Hermano, las riquezas espirituales. Hermano, si fuéramos a la revista Forbes y viéramos quién es el hombre más rico del mundo comparado con las riquezas de Dios, serían unos centavitos. Pero tú y yo no lo creemos. Somos más ricos que todo eso. Dejemos de perseguir esas riquezas materiales, visibles, temporales, que se van a quedar hechas trizas en este mundo. Polvo eres y en polvo te convertirás y no te vas a llevar nada. ¿Por qué aferrarte a ellas tanto? ¿Por qué buscarlas como a los tesoros más preciados? Pero es el Espíritu entonces quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos y hijos coherederos. Y si somos coherederos, meditando continuamente en que lo más valioso de esta tierra, el reino más hermoso, lo que Satanás le ofreció a Jesús, ¿te acuerdas? Ahí empieza el primer pragmático con Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y nosotros, no, el Señor, ¿cómo lo hizo? ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces sí nos postramos ante eso? Pragmáticos. Esto quiere decir entonces que todo lo que es de Él es mío, su posición es mi posición, su posesión es mi posesión, su práctica es mi práctica. Y esto no en el futuro, sino ya, hermano, ahora. Pregunta de esta mañana. ¿Somos ricos, hermano? Si lo crees verdaderamente, tu corazón se llena de gozo. Somos ricos. Un grito de júbilo decían en Chilpancingo. Un grito de júbilo. Si deseas usar los recursos y bendiciones que ya te fueron dadas, tienes que aprender a estar unido con Cristo entonces. Estar lleno del Espíritu es estar lleno del conocimiento de Dios, de su palabra. En otra frase, ser uno continuamente con Él. Esto te ayudará incluso a evitar el pecado a tu vida, como lo dice 1 Corintios 6, 17. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Haré al Señor miembro de una ramera? Hermano, el no ser conscientes de esta unidad nos ayuda precisamente en esa inconsciencia muchas veces a pensar que Dios no nos está viendo, cuando de pensamiento, palabra u obra estamos pecando, cuando pensamos que nadie nos ve. El Hijo de Dios consciente sabe que ese Dios omnisciente vino a morar en ti, y entonces ese mismo Dios te hace decir, ¿cómo
¿Cómo, hombre varón, te vas a atrever a estar viendo pornografía? ¿Harás a Dios, a Cristo, una ramera contigo? Mujer, divisiones, pleitos, chismes, control, falta de sujeción. ¿De eso haces partícipe a Cristo? ¿Te das cuenta por qué es tan importante ser conscientes y aprender que el Espíritu nos ayude a saber esta doctrina de la unidad con Cristo? Sí, hermano. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que tú pecas, el Señor, si mora en ti, lo estás haciendo partícipe de ese pecado. Qué duro, pero qué gran verdad. Pero cómo esta nos podría ayudar a apartarnos del pecado también. No solamente, digo, lo que ya hiciste, ahorita oramos, vamos a arrepentirnos todos, ¿no? Pero cuando somos conscientes de la doctrina de la unidad con Cristo, ¿cuánto pecado nos podríamos ahorrar? ¿Harás partícipe a Cristo de una ramera cada vez que pecas? El Señor sabe todo el pecado que has cometido esta semana, todo. Los pensamientos incorrectos para contigo mismo, con tu prójimo, todo. Esta mañana tenemos que arrepentirnos entonces, hermano. Hermano, tenemos, concluyendo, la necesidad de reconocer la doctrina de la unidad con Cristo como algo sumamente importante y urgente en nuestras vidas, como una práctica que continúe creciendo cada vez más y más en nosotros. Así también ahora sabes que no es que no puedas con cierto pecado en tu vida, sino que o no eres un verdadero hijo de Dios, escucha esto, o no eres consciente que podías tomar de los recursos ya dados para ti y utilizarlos para vencer el mal y estar capacitado en todo para esta vida y la piedad, como nos lo mencionó Pablo. Esta es otra excusa que será quitada esta mañana de nosotros. No es que tú digas, es que de veras, Pastor Mario, yo no puedo con este pecado. Digo, si lo haces, ¿verdad? O si agarras a un hermano y vas, como dice Santiago, confesando nuestros pecados unos a otros, confesando vuestros pecados unos a otros. No porque nuestro pastor sea un sacerdote y vete a rezar, no, sino confesando delante de Dios, reconociendo nuestra naturaleza, poniéndonos bajo humillación de nuestra autoridad, bajo una condición de sumisión absoluta, primeramente a Dios, pero también nos ayuda a ser humildes, a que otra persona sepa nuestras luchas, sepa cómo somos. Pero ya no se vale esa frase, es que no puedo con este pecado y caigo continuamente. Hermano, los recursos te han sido dados y no los has usado, eso es negligencia. Pero si no puedes, entonces tal vez no tengas al Espíritu Santo. Somos ricos entonces, resumiendo. Somos ricos, muchos de nosotros, hermanos, tenemos que reconocer esta mañana que a diferentes niveles hemos dejado de utilizar esos recursos, pero creo que no hay uno que se libre. O sea, no, si tú eres el que peor se siente ahí, por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero no te preocupes, ahí estamos contigo todos en diferentes niveles. Pero ahora sí que estamos en el camino, no solamente el hotel, sino en el camino correcto. Que escuchen esto, hermanos, nos está santificando y progresivamente nos está llevando a ser a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar.